El catecismo se divide en 4 partes, que son las 4 partes que los cristianos tenemos que tener, que es para vivir nuestra fe, que son el credo, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Es decir, el credo, en qué creemos, los mandamientos, la moral cristiana, es decir, cómo vivimos nuestra fe, los sacramentos, es decir, cómo practicamos nuestra fe, y la oración. Y entonces, la oración, ¿por qué es la más importante de todas? Muy sencillo, porque si vivimos los mandamientos pero sin oración, entonces la fe se convierte ¿en qué? Pues simplemente en un moralismo. Si vivimos el credo sin oración, la fe ¿en qué se convierte? En grandes teologías, pero alejadas de la vida cotidiana. Si vivimos los sacramentos pero sin oración, ¿qué ocurre entonces? Pues que los sacramentos se convierten en un ritualismo, en algo, lo que decimos hoy día, ¿no? Algo social, ¿no? Pero que realmente no tiene contenido porque la gente hoy día no reza. Por eso la oración es lo que impregna pues un poco toda nuestra vida cristiana, ¿vale? Bueno, pues entonces, en la parte cuarta del catecismo, que es la de la oración, el catecismo va dividiéndolo en partes. Por eso lo que haremos este año será, las charlas irán en función de esas partes, ¿vale? Y hoy, que es la primera, es la oración en la vida cristiana, que es un poco como una introducción a la vida de la oración. Y entonces empieza el catecismo con una definición. ¿Cómo definiríamos nosotros hacer oración? La típica es la de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Es tratar a solas muchas veces con aquel que sabemos amado, ¿no? Eso dice Santa Teresa de Jesús. Pues el catecismo no coge esa expresión, coge una de Santa Teresa del Niño Jesús, que yo no conocía, ¿eh? Así que os la digo y luego la vamos analizando para ver la profundidad que tiene. Dice así Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, estos puntos, si alguien quiere consultarlos luego, ¿vale? Son del 2558 al 2565, ¿vale? Dice así Santa Teresa: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto en medio de la prueba como en la alegría. Esta es la definición. Fijaos, la oración dice que es un impulso del corazón. Esto es muy bonito, ¿verdad? Porque quiere decir que no es algo de la cabeza, cerebral, sino que es algo del corazón. Y esto es muy importante. San Agustín, ¿os acordáis? Que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esto es muy bonito lo que dice San Agustín, porque lo que quiere decir es que en el corazón de todo ser humano hay un deseo de Dios, que es fruto de que Dios nos ha creado y por lo tanto tendemos al Creador, tenemos este impulso. Por eso, ¿qué es la oración? Es un impulso de corazón, es un impulso de lo que tengo aquí dentro que no me doy cuenta, que me lleva hacia Dios. Y esto es importante recordarlo. Yo aquí voy a decir muchas cosas de la oración, con que una frase te ayude hoy a mejorar en tu oración, maravilloso, ¿no? ¿Vale? Para que así esto puede servir. Pues hay que rezar con el corazón. Es decir, que la oración no puede ser algo artificial, ¿no? Mecánico, rutinario, sino que tiene que ser algo que brote de lo más profundo de nosotros. Pues hay gente que esto lo confunde, lo lleva al extremo y dice: Padre, yo solamente rezo cuando lo siento, cuando me apetece, ¿vale? Esto es una confusión. Impulso del corazón no quiere decir solamente cuando el corazón me llama a rezar, sino quiere decir que nuestra oración tiene que salir de lo profundo de nosotros, ¿verdad? De la intimidad más absoluta que llevamos. Por eso, en el fondo, los que sois padres de familia, ¿verdad?, y habéis enseñado a vuestros hijos a rezar, enseñar a rezar es muy fácil, porque todos tenemos este deseo de llegar a Dios, pero a veces nadie nos ha indicado el camino, ¿eh? Por eso ayuda tanto el enseñar a alguien a rezar, porque es enseñarle algo que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo, pero que lo tiene dentro. Es un impulso del corazón. Luego dice Santa Teresa: es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Esto es importante, porque a veces cuando rezamos la mirada no se va hacia el cielo, se va hacia nosotros. Entonces uno empieza a rezar y empieza a mirar sus problemas, sus preocupaciones, sus cosas, y Santa Teresa recuerda y dice: no, rezar es lanzar la mirada al cielo. Y entonces es donde encontramos eso que dice Cristo: llamad y se os abrirá, porque quien busca, encuentra. Quien llama, se le abre. Pues qué importante es que si en la oración no buscamos a Dios,
no le vamos a encontrar. Será una mirada hacia nosotros, un rato psicológico o un rato de descanso, pero no encontraremos a Dios en nuestra oración. Por eso la oración es una mirada hacia el cielo. Para poder ver, pues hay que mirar, ¿no? Bueno, dice también Santa Teresa, es un grito de reconocimiento y de amor. Es curioso, ¿no? Oración que entendemos como algo silencioso, dice es un grito, como diciendo, la oración es algo donde yo reconozco a Dios y le amo, pero con locura, con grandeza. Por eso la oración, hay gente que la reduce a una Ave María, a una cosa rápida. No da tiempo a reconocer quién es Dios en un minuto. No da tiempo a darse cuenta de lo mucho que me ama Dios en un minuto. Necesito algo de tiempo para gritar y darme cuenta, ¿no?, de lo grande que es Dios. Por lo tanto, es como una especie de actitud el ponerse a rezar, de yo quiero reconocer esto, yo necesito tiempo para descubrir cómo es Dios en mi vida. Y acaba esta oración, esta definición, diciendo, tanto desde la prueba como en la alegría. Es decir, que hay que rezar en todas las situaciones, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. Hay gente que seguro que os ha pasado, amigos vuestros o lo que sea, que cuando de repente mi familiar está enfermo, tengo este problema, vuelven a rezar, vuelven a estar con Dios. Eso es maravilloso que ocurra, porque significa que realmente se dan cuenta que necesitan a Dios. ¿Cuál es el problema? Que si tu hijo solo te llama para pedirte dinero, pues hombre, ¿no? Como padre, pues encantado de escuchar tu voz, pero dices, hijo mío, que hay algo más que un monedero en tu padre, ¿no? Pues con Dios pasa esto, que Dios no está solamente para las pruebas, sino también para las alegrías. Por eso cuando rezamos, qué importante es que en nuestra oración no solamente le hables a Dios de tus preocupaciones, de tus, ¿no? Háblale a Dios de tus alegrías, ¿no? Hoy ha sido un día maravilloso, Señor, gracias, lo quiero compartir contigo. Bueno, pues esta es la primera oración, ¿no? Tiene gracia esto de rezarle a Dios en las alegrías, porque decía Chesterton que para los ateos los momentos de alegría son los peores, porque reconocen que están alegres porque están agradecidos por algo que les ha ocurrido, pero el problema es que no saben a quién agradecérselo. Y este es su gran trauma de un ateo, ¿no? Cuando le nace un hijo, dice, ¿y a quién le doy gracias? Porque esto ha sido un milagro. Pues bueno, nosotros sabemos en la oración a Dios, ¿verdad? Le damos gracias. Por eso repito esta definición de Santa Teresa del Niño Jesús. Dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Bueno, y después de esta definición aparece otra en el Catecismo, ¿vale?, que es de San Juan Damasceno. Es más cortita esta, solo hay estas dos definiciones. Dice el Catecismo, dice San Juan Damasceno, dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, ¿no? Dice, para mí la oración son dos cosas. Una es la elevación del alma a Dios, ¿no?, como la mirada hacia el cielo de la que hablaba Santa Teresita. Claro, elevar al alma a Dios, esto es bonito, porque todos los que estamos aquí, por ser hijos de Dios, por el bautismo, tenemos la capacidad de llegar a Dios. Tenemos alas para elevar el alma al cielo. ¿Cuál es el problema? Que las alas puedes usarlas o puedes no usarlas, ¿verdad? No sé qué animal, las avestruces creo que son, ¿no? Tienen alas y no vuelan, porque no las ejercitan. Por lo tanto, nosotros es una elevación del alma a Dios. Claro, quien no reza no va a elevar al alma a Dios, y por lo tanto, si el alma no la elevas, ¿dónde va a estar tu alma? En lo mundano, ¿verdad? Encharcado en este fango. Y por eso la oración es el momento donde poder usar las alas que tengo de ser hijo de Dios y acercarme a Dios Padre. O la petición de los bienes convenientes. Y esto es muy importante, porque esta parte de la definición que indica que la oración es siempre un lugar donde aprendemos a ser humildes, porque vamos a pedirle a Dios bienes convenientes, y por lo tanto, si le pides cosas a alguien, eres un mendigo de Dios, ¿verdad? Esto a veces no nos parece algo obvio, pero cuando uno va por la calle y ve a un mendigo pidiendo, uno piensa y dice, qué vergüenza tener que pedir dinero a la gente.
pues somos nosotros todos los días aquí en la iglesia. No le pedimos a Dios cosas y ya nos sentimos vergüenza, porque la hemos perdido, porque nos hemos acostumbrado a pedirle a Dios cosas, pero quien le pide algo a otro le está diciendo, oye, que yo soy un mendigo, que yo necesito de ti para poder saciar mi vida. Por eso, pedirle convenientemente a Dios quiere decir esto, ¿no? La humildad a la hora de acercarse a la oración. Cuentan una anécdota de Madre Teresa de Calcuta, que alguien le dijo, madre, yo es que la veo como ejerce la caridad y me admira, yo no sería capaz de hacer lo que usted hace, ¿no? Y entonces ella le dijo, pues mire, yo tampoco me veo capaz y por eso todos los días rezo, para en la oración todos los días pedirle a Dios fuerzas para vivir la caridad, ¿no? Y es bonito porque a veces uno piensa que los santos son superhombres, pero en el fondo son gente de oración donde van como mendigos a pedirle a Dios por aquello que les supera, ¿eh? Por eso, qué bonito, ¿no? La humildad al acudir a la oración, ¿vale? Bueno, pues el catecismo, después de hablar esto, avanza, ¿no? Y hace una pregunta. Dice, ¿desde qué lugar, desde dónde hablamos cuando rezamos? Entonces, esta pregunta no se refiere a un lugar físico, desde donde rezamos, ¿verdad? Que se puede rezar en cualquier lugar, porque somos hijos de Dios y por lo tanto, como somos templos del Espíritu Santo, en cualquier lugar está Dios con nosotros. ¿Pero a qué se refiere, en cambio? Se refiere a desde qué lugar te posicionas cuando te sientas a rezar. Y entonces podemos preguntarnos, ¿rezo desde mi orgullo, desde mi voluntariedad o la auténtica disposición, que es la que tenemos que aprender, es la humildad? Claro, esto que os digo, a lo mejor dices, no, si yo rezo humildemente. Dices, bueno, ¿qué es rezar con orgullo? Pues enfadarte con Dios porque no se han cumplido tus planes. Eso es rezar con orgullo, porque la actitud con la que entonces uno viene a rezar no es humildemente, sino es eso, con orgullo, ¿no? O la de la voluntariedad, cuando uno viene a rezarle a Dios y dice, Señor, es que no consigo vencer mis pecados, ¿no? Y entonces uno dice, claro, pídeme ayuda, vente humildemente a pedírmela, no a contarme lo que te ha ocurrido, sino con humildad. Por eso la humildad. Y entonces, para expresar la humildad, hay 3 textos de la Biblia que se proponen, ¿vale? Uno es la parábola del fariseo y del publicano, que aparece en Lucas capítulo 18, que os la voy a leer. Dijo el Señor esta parábola: a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Vais a ver el orgullo de su oración. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. ¿Veis? Primera oración, la del fariseo, no le ha pedido nada a Dios. Ha acudido orgullosamente a rezar y a contarle a Dios lo bueno que es. Vamos a ver el segundo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como veis, la parábola yo creo que es muy clara de esta actitud a la hora de venir a rezar. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un gran pecador, ¿verdad? Esta es la humildad, y luego ya comienza a rezar, ¿verdad? Lo veremos en otro apartado del catecismo cuando empieza a explicar cómo hay que empezar a rezar, pues dice diciendo esto: Señor, soy un pecador. Y luego ya uno empieza a rezar. ¿Cómo empezamos la misa, si os fijáis? Del mismo modo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Este es siempre el modo en que un cristiano tiene que empezar a rezar, considerándose, pues eso, humilde, hablando ante Dios, que es el omnipotente. Bueno, el segundo texto es el Salmo 130, que dice así: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Es un salmo, cualquier salmo nos valdría para definir la oración, pero el catecismo coge como resaltando dos cosas. Una, desde lo hondo a ti grito, Señor. ¿Os acordáis de Santa Teresa? ¿No? La oración desde el corazón, un impulso del corazón. Pues desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo que tengo dentro de mí, empiezo mi oración, ¿no? Y luego dice eso tan bonito, te busco como el centinela busca la aurora, que esto es una expresión que quizá el término militar se nos olvida, pero imaginaos que sois centinelas, que os ha tocado pasar la noche en guardia vigilando que ningún asaltante entre. Imaginaos por la noche, ahora hay cámaras nocturnas de estas de calor, ¿no? Pero antes que no había, pues claro, tenía que estar pendiente de todos lados constantemente con la oscuridad. Y dice, a ver si sale ya el sol, por favor, porque es que no aguanto más. Dice, pues esto es como el modo en que hay que acudir a la oración, como diciendo, Señor, necesito por fin el sol, relajarme contigo, disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, y el tercer texto es Romanos 8, que dice lo siguiente: nosotros no sabemos pedir como conviene. Es curioso, ¿no? Nosotros no sabemos pedir como conviene. Y entonces San Pablo luego explica y dice, el Espíritu Santo es el que nos tiene que enseñar a rezar, ¿no? Es bonito que hoy estéis aquí, gente, que hayáis venido, porque los que estáis aquí venís porque decís, hombre, yo rezo, pero yo creo que no sé rezar bien, me vienen muy bien estas charlas. Pues esto es lo que dice el catecismo, ¿verdad? No sabemos muchas veces rezar y necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya enseñando continuamente a rezar, ¿vale? Bueno, pues ¿desde dónde hablamos entonces? Desde el corazón, humildemente, desde lo profundo de nuestro ser. El catecismo pone una imagen muy sencilla para entender lo que es la oración. Pone la imagen de un pozo. Dice, ¿qué es rezar? Es ir a un pozo a sacar agua. Dice, claro, el agua lo entendemos todos porque es el alimento que da la vida, como la oración, que tiene que ser alimento en nuestra vida, que nos alimenta, ¿verdad? Dice, claro, pero la oración es un ejercicio, porque hay que echar el cubo, tirar de la cuerda y con esfuerzo ir sacando ese agua viva. Entonces es un ejemplo, yo creo que muy bueno para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros cuando nos ponemos a rezar. Pero pone esta imagen en el catecismo utilizando una imagen bíblica del pozo, que es ese diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, ¿vale? Entonces os lo voy a leer, pero ya con esta introducción que os he hecho del pozo, de la oración, de tal, yo creo que vais a entender frases que aparecen en ese texto que nos pueden ayudar. Dice, llegó Jesús, esto está en Juan capítulo 4, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. ¿Vale? Entonces, como veis, es una imagen muy bonita, la de la sed, la del pozo, la del agua. Y cuando el catecismo explica esta imagen, dice, claro, Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y entonces, ¿qué significa esto en la oración? Que esto es muy bonito, ¿eh? Significa que en la oración, aunque creemos
que soy yo el que vengo a rezar, es decir, que soy yo el que tomo la iniciativa, es Jesús el que me está esperando en el pozo ya, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice el catecismo? Dice, en la oración el que toma la iniciativa siempre es Dios. Él es el que nos está llamando a rezar y nosotros respondemos a su llamada. Esto es bonito, ¿verdad? Porque nos quita cualquier voluntariedad, cualquier concepto de creer que somos buenísimos. No, Dios es el que está ahí en el pozo esperándonos y eres tú el que vas a sacar agua fruto de esa llamada de Dios, ¿verdad? Por eso, la iniciativa de Dios. Luego, la sed que tiene Dios, ¿no? Cristo le dice, dame de beber. Dios tiene sed de nosotros, ¿verdad? Está deseando que vayamos a estar con Él. Retomando a Madre Teresa de Calcuta, ella siempre en sus capillas, al lado del Cristo, ponía I thirst, ¿no? En inglés, tengo sed, que fue una de las frases que dijo Jesús en la cruz. Y cuando le pregunta a Madre Teresa, ¿qué significa eso? Dice que Jesús en la cruz tiene sed de nosotros y por eso venimos aquí a adorarle. Por eso, tengo sed de Cristo, ¿no? Y la sed del hombre, ¿verdad? ¿Qué buscamos cuando vamos a rezar? ¿De qué tienes sed cuando vas a rezar? Esto es muy bonito preguntárnoslo, porque a veces pues no sabemos por qué vamos a rezar por costumbre, vamos a rezar tal. Oye, ¿de qué tengo sed cuando voy a rezar? Hay gente que dice, padre, es que a mí esto me descansa mucho de la oración, encuentro paz. Vale, pero ¿qué vienes a buscar? ¿Paz o a Dios? Porque podemos confundirnos, cuando venimos a rezar. ¿Qué vienes a hacer? ¿A encontrar soluciones a tu vida o a encontrarte a Dios? Pues dependiendo de la sed que tengas, encontrarás una cosa u otra. Y la imagen del pozo es bonita porque hay que sacar el agua. Es decir, que los que ya tenéis experiencia de la oración, sabéis que para ser grandes maestros de oración hay que rezar mucho y aburrirse mucho. Porque la oración es bonita, pero también cansa. Y es bonito porque hay que sacar, porque merece tanto la pena el agua que vamos a sacar, que aunque haya muchos ratos de aburrimiento, donde parece que Dios no me dice nada, una sola gota basta para saciarnos, ¿no? Por eso merece la pena echarle horas a la oración. Bueno, pues el catecismo nos recuerda una cosa, saca un texto de Jeremías 2:13, donde Dios se queja de nosotros y dice lo siguiente: a mí, dice el Señor, ¿no? A mí me dejaron, yo que soy un manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas y cisternas agrietadas. Es una expresión bonita que trae aquí el catecismo, como diciendo, yo soy el agua viva y la gente viene al pozo y no saca agua viva, saca pues agua asquerosa, ¿no? Como la de las cisternas. Y esto es importante porque, claro, si no vamos a buscar a Dios en la oración, no vamos a encontrar el agua viva. Encontraremos un agua que engaña nuestra sed, pero que deja un vacío en nosotros. Por eso hay mucha gente, ¿verdad?, que viene a misa todos los domingos durante años y años y años, les ocurre algo catastrófico y se alejan de Dios. ¿Qué ha pasado? Pero si yo rezaba siempre... No, es que rezabas mal, porque en vez de buscar el agua viva, estabas buscando otra cosa. Y claro, eso creías que te saciaba y no te saciaba, te dejaba vacío por dentro, como las chuches, ¿verdad? Parece que ya me he llenado, pero en el fondo tengo hambre, ¿verdad? No me he alimentado realmente. Pues esto es lo que nos puede pasar a veces en la oración, ¿verdad? Que no estemos rezando bien porque no buscamos el agua viva, sino que buscamos otra cosa. Bueno, sigue el catecismo con otra pregunta. Dice, ¿de dónde viene la oración del hombre? Y entonces la respuesta que da el catecismo es la siguiente. Para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan la mayoría de las veces del corazón. Es el corazón el que ora, ¿vale? Ya lo hemos dicho varias veces antes, pero lo que el catecismo luego sigue desarrollando es que la oración no se puede reducir a una actividad intelectual, porque entonces no rezaríamos con la persona entera, que es lo que quiere aclarar. Cuando dice la escritura del corazón, se está refiriendo como a la persona entera englobada en ese corazón, que es el órgano más importante del hombre. Por eso, reducir la oración simplemente a una técnica intelectual es malo, porque eso no es la oración. Tampoco es un lugar donde planificar cosas,
tampoco, aunque a veces hay que planificar cosas, pero tiene que ser la persona entera. Por eso, en este sentido, es muy importante si es la persona entera y no solo es la cabeza, también el cuerpo está rezando cuando se pone a rezar. Y por eso es importante ver cómo mi cuerpo está haciendo oración. Y esto es importante porque la Iglesia nos enseña distintas posturas para rezar. Uno puede rezar de rodillas, uno puede rezar sentado, de pie, ¿verdad? Distintas posturas, pero son importantes porque es la persona entera la que está rezando. A veces hay gente que dice, padre, yo rezo en el coche. Pues ¿cuál es el problema de rezar cuando uno va en el coche? Que no puede rezar con tu persona entera, ¿verdad? Porque hay parte de tu persona que está pendiente de no tener un accidente. Por lo tanto, está muy bien rezar en el coche y hay que hacerlo, continuamente tener esa presencia de Dios, pero ojo, la oración importante de mi día no puedo hacerla en el coche. Tengo que hacerla en un lugar donde mi cabeza esté al 100% y mi cuerpo esté al 100%, en una postura adecuada, ¿vale? Por eso, ¿cuál es el lugar? El corazón. La persona entera es la que tiene que rezar. Y también es importante, cuando hablamos de corazón, hablar de la conversación que tenemos con Dios, porque cuando uno habla de corazón a corazón, ¿qué quiere decir eso? Que uno habla en sinceridad con Dios, ¿verdad? Abriéndole el corazón y por lo tanto diciéndole pues realmente las cosas. Por eso nuestra oración tiene que ser muy pura, muy auténtica, sin miedo a hablar de Dios, de todo lo que tenemos. Pero dice el catecismo, dice, si brota del corazón, el corazón tiene que estar sano para que nuestra oración esté bien hecha. Si el corazón no está sano, la oración estará mal hecha. Y por eso dice que quien quiere rezar bien tiene que vivir coherentemente con su fe. Es decir, si el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no lo vivimos en el día a día, pues cuando vayamos a rezar nuestro corazón estará impregnado del mundo y por lo tanto la oración estará bien hecha, pero no estará perfectamente hecha, porque para hacerlo realmente el corazón tiene que estar liberado de todo y por lo tanto tiene que estar sano y purificado. Por eso, ¿verdad? El primer mandamiento es necesario para hacer bien nuestra oración. Y luego dice el catecismo, dice, también es importante mirar al corazón de Cristo cuando uno hace la oración. Esto nos viene muy bien a nosotros porque en esta parroquia la espiritualidad es del Sagrado Corazón. ¿Y qué es tener esta espiritualidad? Significa estar muy pendientes del corazón de Cristo, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus emociones, sus alegrías e intentar imitarle. Pues esto es lo que quiere decir el catecismo. Dice, ¿de qué le hablo a Dios? Háblale de tu corazón, pero también mira el corazón de Cristo y dile, Señor, en mi vida, ¿qué es lo que te da alegría? Señor, en mi vida, ¿qué es lo que entristece? Señor, he visto esto y me ha entristecido porque sé que a ti te ha entristecido, ¿verdad? Esto es hacer oración de verdad, tener el corazón que lata a la vez que el corazón de Cristo. Esto es el top, ¿eh? Aquí yo señalo lo que tendría que ser, lo que dice el catecismo. Luego ya estamos en este camino, ¿verdad?, de cada día intentar rezar mejor, ¿vale? Por eso, todo eso son como pautas para decir, es verdad, tengo que intentar cada día crecer. Los salmos lo dicen, ¿no? Tú me sondeas y me conoces cuando me despierto, cuando me levanto, de noche y de día. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo cuando vamos a rezar es importante ser sinceros con Dios porque Él ya me conoce. No le voy a decir nada que no haya visto en mi vida y por eso no hay que tener miedo a que lo conozca todo, las alegrías y también las tristezas de nuestra vida. Y también, claro, dice el catecismo que con el corazón es con el que tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿verdad? El casarme, el elegir un trabajo u otro porque esto es lo que veo que... No, pues eso también hay que llevarlo a la oración. Las decisiones más importantes de nuestra vida y hablarlas con Dios para que nuestro corazón lata a la vez que el de Cristo. Porque si no, algo que me emociona, que me cautiva, si no le cautiva a Dios, entonces la oración es la que me va a poner en orden mi vida, ¿no? Bueno, y luego acaba señalando una imagen, pero muy cortita la señala del catecismo, ¿no? La imagen de la alianza, para que entender la imagen del pozo, ¿no? Dice, en la Biblia aparecen muchas alianzas de Dios con los hombres, donde Dios promete cosas a los hombres, pero a cambio les pide a los hombres ser fiel al amor de Dios, para que Dios cumpla esa promesa.
Dice, pues algo parecido es la oración. Dios, que es el que toma la iniciativa, es el que nos quiere dar, pero exige una correspondencia y por lo tanto un responder a su llamada. Por eso cada vez que venimos a rezar ya estamos en esa disposición, abiertos a la alianza, a lo que Dios nos quiere dar en nuestras vidas. Bueno, 2 peligros señala el catecismo a la hora de hacer oración. Dice, uno es el formalismo y otro es el misticismo. Los explico. Dice el formalismo, ¿por qué es un peligro? Porque el formalismo consiste en reducir la oración a un tiempo concreto. Es decir, yo tengo muchas cosas que hacer en el día y este es el momento de la oración y ya está, ¿vale? Eso es un peligro, porque la oración tiene que impregnar la vida entera. Entonces, claro que tengo que tener un momento concreto de rezar, pero luego eso tiene que influir en el resto del día. Es decir, que cuando hablamos aquí de oración, estos días que vamos a hablar de oración, no hablamos solamente del ratito que te pones a rezar delante de Dios, sino del resto del día. Es decir, que el agua del pozo hay que sacarla durante todo el día, no solamente en el rato que estamos rezando. Y es lo que el catecismo llama la oración continuada, continua. Todo el día tenemos que estar en oración, pero para eso necesitamos un momento al día concreto donde alimentarla, donde hacer que crezca nuestro amor a Dios para luego que continúe a lo largo del día. Entonces el formalismo es decir, no, mi oración es solamente ese rato concreto del día, ¿vale? El misticismo, ¿qué es? Entendido, mal entendido, ¿vale? El misticismo es que todo es oración, es decir, que no necesito un tiempo concreto de rezar porque en el fondo todo el día estoy rezándole a Dios, estoy hablando con Él. Dices, esto es malo, porque si todo es oración, nada es oración, ¿verdad? Dice el catecismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hace falta un tiempo concreto y luego hay que intentar que el resto del día estemos rezando, pero hace falta un tiempo concreto. Por eso estos 2 peligros, ¿vale? El todo es oración y el solamente es oración cuando rezo. Bueno, consecuencia de la oración, ¿qué es aquello a lo que tenemos que aspirar? Rezar lo que nos tiene que provocar en nosotros es la comunión con Dios. Tiene que ir transformando nuestra vida para que cada día estemos más unidos a Dios. Este es el gran fruto de la oración, aquello a lo que tenemos que aspirar. Que esto es bonito, porque si lo pensáis, cuando uno mira a los grandes santos, dice, ay, estos que tenían estos éxtasis, o que Dios les decía estas cosas tan profundas, ojalá yo pudiese tener eso cuando me pongo a rezar. Dices, no te confundas. El fin de la oración es estar más unido a Dios. Y por lo tanto, si acabas tu oración y dices, pues me siento más amado por Dios, has hecho bien tu oración. Sin embargo, sales de la oración con el libro lleno de 1000 cosas preciosas de Dios, pero no te sientes más amado de Dios, entonces no has rezado bien, porque la oración no te ha unido a Dios, ¿vale? Entonces, el fin es este. Hay algunas frases que os pueden ayudar, ¿no? Un refranero español que dice, la amistad o encuentra iguales o hace iguales. Es decir, que de mucho estar a solas con Dios en la oración, me tendré que parecer a Él, solo por esa amistad. La amistad o encuentra iguales o hace iguales. O eso que decía San Ignacio de Loyola, que decía, pido conocimiento interno de Cristo para poder conocerle y seguirle. Es decir, pido que en la oración poder conocer mejor al Señor, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Pues para conocerle y seguirle, es decir, para estar más unido a Él. Este es el fin de la oración, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿vale? Los puntos, os los recuerdo por si queréis ya, ahora que ya os he explicado todo esto, leerlo en casa, 2558 al 2565, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto que hemos hablado, ¿eh? A ver, María José. Santa Teresa decía que estaba Claro, justo. Por eso Santa Teresa decía esos ejemplos, decía, a Jesús hay que encontrarlo en los calderos, ¿no? Mientras uno cocina, porque decía eso, que lo lógico es, si estás unido a Dios, pues estar todo el día unido a Dios. Pero Santa Teresa tenía sus ratos intensos de oración, pero lo que decía era, yo rezo para luego que eso me provoque en la cocina, ¿no? Pero si no rezo, difícilmente en la cocina me voy a acordar de Dios, ¿no?
O sea, que sí que hablaba esto. Todos los santos lo dicen, la oración continua. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Hasta, como quienes estáis enamorados, ¿no? Que no es simplemente quedo contigo y estoy este ratito hablando contigo, sino que luego te escribo un mensajito, luego, porque me acuerdo de ti, entonces no, este es el fin de los enamorados. No simplemente, oye, hemos quedado a las 9, no, pues antes no me escribas, porque a las 9 ya te veo. Pues la oración es eso, es ese rato de intimidad con tu pareja, pero luego el fin es estar todo el día acordándote de ella, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Esto es lo que hay que... Justo. Esto es lo que hay que pedirle a Dios, que este don de la presencia continua de Dios es un don que Dios nos da, ¿vale? Ni somos más santos por tenerlo o no tenerlo, hay que pedirlo y si nos lo da, qué maravilla poder acordarnos continuamente de Dios. Y si no te lo da, no te agobies, vete a la oración, sigue rezando y ya está, porque Dios es el que lo concede todo, es el que da ese agua, ¿vale? Bueno, pues el martes que viene la oración en el Antiguo Testamento, ¿vale? Nos ponemos en pie y rezamos para darle gracias al Señor por este rato. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien.